Pues nada, que os presentamos ya enseguidita a nuestro próximo invitado. Y lo vamos a hacer aprovechando que pues en este mes de octubre ha salido pues un trabajo, un libro además veo aquí editado bajo la licencia de Creative Commons, titulado Drones, sombras de la guerra contra el terror. Un trabajo de Enric Luján, que precisamente, bueno, pues es quien lo ha editado a través de Virus, de la editorial Virus, y que podéis encontrar tranquilamente pues en las páginas de la propia editorial para echarle un buen vistacico. Drones, fijaos si se habla de drones. Si se habla de drones, bueno, pues incluso a nivel militar, a nivel de pues utilidades, digamos, de salvamento, a nivel de juego, a nivel también pues de lo que supone en el terreno, como decíamos, militar, que yo creo que va a ser muy interesante la charla que vamos a tener con Enric sobre este tema. Y supongo que a estas alturas de la vida, digo yo, pues prácticamente toda la gente que nos estáis escuchando, pues se hará una idea, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de un dron. Bueno, que ya nos acompaña Enric, lo vamos a saludar. Enric, Egunon, buenos días, ¿qué tal? Egunon, buenos días, muy bien. Bueno, pues oye, un trabajo que has editado hace bien poquito, ¿no? Ha salido, creo que, viendo aquí los datos, este mismo mes de octubre. Sí, está recién salido del horno. Oye, pues aprovechando uno de los capítulos, el de anatomía del dron, pues no sé si todavía no sabemos, o quizá no nos podemos hacer una idea exacta de lo que es un dron, ¿qué es un dron? Vale, sí, claro, obviamente hay que empezar por tener primero una idea, un concepto básico, ¿no?, de lo que vendría a ser un dron. Para mí el mejor modelo en el que podríamos basarnos es partiendo del avión teledirigido convencional, es decir, un aparato que se tripula remotamente, es decir, que no hay nadie en la cabina de pilotaje. Ajá. Digamos que sería como una especie de avance, ¿no?, desde esa partida, ¿no?, partiendo claro, desde ahí. Claro, la diferencia que introducen los drones en el esquema clásico del avión teledirigido es que se pilotan mediante las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y no mediante radiofrecuencia, lo que les permite estar enviando imágenes al punto de control en altísima definición y casi en tiempo real. Entonces lo que se hace es que el piloto, sin estar físicamente en el aparato, puede programar sus respuestas como si realmente lo estuviera. Además, bueno, pues hablamos de aparatos que tienen, claro, una autonomía tremenda, que antes pues no tenían, ¿no?, esos, digamos, aviones teledirigidos. Claro, y estamos hablando también de que no es nunca un solo dron. En el caso de los programas de vigilancia de Estados Unidos, pues obviamente pueden relevarse constantemente, con lo cual la vigilancia deviene perpetua. Supongo, Enrique, que la investigación relacionada con estas tecnologías, y que siguen además avanzando, ¿no?, a una velocidad bastante considerable, ha sido fundamentalmente de origen y de interés militar. Bueno, a ver, realmente los drones se están utilizando para muchísimas cosas, y porque sea un dron no significa que sean malos. Se están utilizando en equipos de rescate que quieren rescatar a gente que se ha perdido en la montaña y hay un clima muy adverso para saber dónde están exactamente. Lo están utilizando los bomberos. Es decir, hay investigación en muchos sectores, no solamente en el militar. No obstante, es el que me centro en el libro, claro. Sí, que quizá te parece el más interesante y preocupante, ¿no?, en cierto modo, bueno, ya en qué se está usando y para qué tipo de guerras, ¿no?, incluso virtuales. Estaba mirando aquí otros de los capítulos que nos ofreces, y en qué se pueden llegar a usar en un futuro, ¿no?
Claro, naturalmente lo que más preocupa de los drones en un sentido militar es que se estén utilizando para llevar a cabo campañas masivas de asesinatos selectivos a día de hoy a manos de la administración Obama especialmente. Drones que son capaces ya de llevar prácticamente de todo. Aparatos que además de llevar pues unos sistemas de visión, ¿no?, diurna o nocturna ya muy avanzados, pues pueden disparar, pueden tirar bombas, pueden prácticamente, pues sin necesidad de tener ningún soldado en ninguna guerra, ¿no?, pueden hacer prácticamente de todo. Exactamente. Están revolucionando cada vez más facetas de los vuelos precisamente por eso, porque, no sé, el otro día leía que se estaban empezando a probar drones ambulancia, incluso para transportar personas de un sitio a otro. Joder. Bueno, entonces hablamos ya de aparatos también de una cierta envergadura, ¿no? Bastante más grandes de lo que nos podemos imaginar en un principio. Claro, para que nos hagamos una idea, un dron de uso lúdico, los que encontramos o podemos encontrar en las tiendas, sí, mide, no sé, medio metro, 1,2 m casi, bueno, máximo, y los drones militares, en cambio, miden de 12 a 15 metros. De 12 a 15 metros. Pues son pequeños aviones, ¿no? Como quien dice. Bueno, pequeños, incluso en algunos casos muy parecidos, en referencia, ¿no? Claro, comparados con los aviones a los que estamos acostumbrados, sí. Oye, y ahora mismo, precisamente en eso, que es un poco en lo que tú te centras, ¿no?, nos decías en el libro, ¿cómo se están usando esos drones? ¿En qué tipo de conflictos? ¿Lo están haciendo todos los países? ¿Es Estados Unidos la punta de lanza? ¿Cómo está funcionando toda la guerra esta virtual, o todas las guerras virtuales relacionadas con los drones? Básicamente, en el plano militar hay una obsesión en torno a la figura del dron. Es decir, ahora, a día de hoy, ya no es posible pensar la guerra, ni la presente ni la futura, sin que el dron esté articulándola activamente. El dron es el engranaje que hace que se mueva todo lo demás, porque todas las formas de violencia del Estado se están centralizando a manos del dron. Entonces, de manera que toda la sí. violencia exterior es transformada es transformada de manera gradual por el dron, y en la fase actual de la guerra contra el terror lo estamos viendo, que han cambiado los métodos respecto a los que tenía la administración Bush. Con Obama se ha sufrido como ciertas modificaciones. Ha cambiado de una guerra global, en principio, guerra global contra el terror o contra el terrorismo, a una guerra quirúrgica, guerra de baja intensidad, porque los drones permiten simular que la guerra ahora es mucho más racional que lo que era en la era Bush. Ahora ya no es un enemigo abstracto, sino que viene a ser como células malignas, cancerígenas, a las que cabe atajar. De hecho, además, claro, pues con una serie de inversiones económicas, pero que desde cierto punto de vista, pues pueden ser más baratas, ¿no? Y además, bueno, pues no conllevan pérdidas propias, ¿no?, humanas. Militarmente, lo que viene a ser un dron es que una de las partes desaparezca completamente del campo de batalla. En su lugar se envía un avatar reemplazable que deja de estar sometido a los estándares de peligro, de riesgo, que normalmente se encuentran asociados a la lucha, como por ejemplo es la posibilidad de morir o siquiera ser herido. En el caso del piloto del dron, se convierte en invulnerable. Y además, claro, con lo que cuesta formar a un piloto, ¿no?, piloto tradicional, quiero decir, además de lo que cuesta pues un avión de guerra estándar, claro, el ahorro final es enorme. Claro, es que es tan sorprendente, ¿no?, que incluso en Estados Unidos, en los últimos años, salen más pilotos para pilotar drones que aviones convencionales. Entonces, la guerra aérea se está dronificando, y cada vez más. Por eso mismo, por lo que conlleva el hecho de que no tener que arriesgar las propias vidas, en un contexto cada vez más receloso a arriesgar la vida, obviamente, del primer mundo para emprender campañas en el tercero. Claro, al final es un poco la guerra o las guerras, ¿no?, que vienen, en las que el dron
pues va a ser un aparato pues fundamental, ¿no? En este modelo también de guerras, no sé si descentralizadas o cómo las consideras tú en tu propio libro, ¿no? Claro, es muy curioso, ¿no? El dron, porque pasamos en Occidente de una tradición de movilización total de la guerra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Toda la sociedad se moviliza conscientemente para desarrollar, para llevar a cabo una guerra. Todos los sectores económicos han de producir con vistas a la guerra y por lo tanto toda la sociedad está implicada de algún modo u otro en ella. En el caso de los drones no, se empieza a centralizar solo en infraestructuras muy concretas en las que trabaja la gente que se dedica a la guerra, sin que el resto de Occidente sea consciente de lo que está pasando ahí en esos puntos neurálgicos desde donde se lleva a cabo efectivamente la guerra. Y se me ocurre además que no deja de ser también pues un aparato que cada vez está penetrando más en la sociedad, ¿no? En la sociedad civil, y al que se ve incluso pues como repartidor de productos de Amazon, ¿no? en poco tiempo, con lo que, bueno, no sé, da la impresión de que como tal es un artefacto inofensivo, pero que además, tú lo decías antes y bien dicho, tiene muchas utilidades civiles e interesantes, pero que, bueno, pues tiene también una serie de labores de matar a gente y de matar, como hemos visto hace bien poquito, creo que recordar en Afganistán, personas inocentes, ¿no? Claro, las campañas con drones se están llevando a cabo en Siria, en Pakistán y en Afganistán, aunque no tengamos conciencia de ello, ¿no? Ajá. Pero... Y bueno, a ver cómo se desarrollan los siguientes años, porque ya hay campañas también en Somalia y en Yemen también. Y no solo a manos tampoco del ejército americano. Estamos viendo precisamente que la lógica es que cada vez más países estén utilizando drones. Sí, eso te iba a decir. ¿Sabes cómo está la situación en el caso del Estado español? Porque creo también haber leído no hace tanto tiempo como que estaban trabajando, no sé si en un dron propio o bueno, o comprando algún otro que ya se está produciendo en fábricas de otras partes del mundo. Claro, el caso del Estado español es particularmente curioso, ¿no? Porque está muy interesado en comprar drones. Creo que compraron 4 MQ-9 Reapers al gobierno de Estados Unidos, si no me equivoco. El caso es que no sabemos para qué los quiere. Aún no se ha hecho oficial si será para labores de vigilancia fronteriza, si será incluso para llevar a cabo asesinatos selectivos en el tercer mundo con su kill list propia. Pero sí, el Estado español está muy interesado en adquirir estos aparatos. Sí, es que además yo creo recordar que no sé si estuvieron interesados también en hacer el propio y no les funcionó muy bien, o no sé, me estaba hablando un poco de memoria, que algún fracaso tuvieron en ese sentido. Sí, efectivamente, hay como un proyecto de dron a nivel europeo que al final parece que se va a desarrollar únicamente por Alemania y el Reino Unido, que han dejado a los otros países un poco al margen. Ajá. ¿Y qué efecto puede tener el uso del dron en lo que tú denominabas en nuestro presente contrainsurgente? ¿Qué efectos ves ahí en lo que pueda estar ya usándose incluso, no? El dron se nos vende como un arma letal y por eso precisamente lo están utilizando los ejércitos, tal. Pero claro, el problema realmente no es eso, o no es simplemente eso. El problema es que para nosotros como sociedad emborrona o borra cualquier tipo de conciencia de estar participando en una guerra. Es mucho más fácil estar apoyando en una guerra en la que no se es consciente que hay muertes reales. Por eso, precisamente, el gobierno de Estados Unidos, la administración Obama, lo vio muy claro. En las guerras en Afganistán e Irak han sido fiascos totales a nivel militar porque han implicado el despliegue de tropas, y cuando las tropas volvían en ataúdes a Estados Unidos, la sociedad civil, una sociedad civil que normalmente apoya este tipo de campañas, cada vez era más reticente a arriesgar las propias vidas. ¿Qué pasa? Que con los drones
más de la mitad de la población de Estados Unidos vuelve a apoyar estas guerras, porque saben que nunca habrá un feedback. Ya, claro. Ujú. En todo caso habrá bajas enemigas, ¿no? Y bueno, y aparatos que Claro. siempre se pueden sustituir, ¿no? Por otros, pero las personas seguirán estando en esa especie de guerra virtual, en ese gran videojuego, ¿no? Claro, Que al claro. final... Es que, a ver, es un poco tramposo llamarlo guerra virtual o guerra videojuego, porque eso implicaría que el riesgo ha desaparecido de la ecuación. Y el riesgo no es que haya desaparecido, sino que se ha transferido a las poblaciones que no tienen acceso a esa tecnología. Claro. Que en ese caso el riesgo se ve aumentado proporcionalmente. Oye, estaba pensando, claro, al final hablamos de aparatos que juegan con satélites, ¿no? Con repetidores, con toda la tecnología ya existente y con la que vaya a llegar, que además, bueno, pues tienen que ser grandes aparatos de vigilancia externa o interna incluso, ¿no? O en casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Homeland Security, sí, y tanto. En Estados Unidos, la policía de Dakota del Norte parece que ya está desarrollando drones para vigilancia interna, para operaciones de control de masas, de disturbios urbanos, y bueno, va a llevar drones armados con armamento no letal, tipo tasers o gas pimienta, pero que en todo caso dice bastante de nuestro futuro. Ya te digo, me estaba imaginando a un dron disolviendo una manifestación, ¿no? Unos cuantos drones tirando pelotas de goma o botes de humo. Sí. Claro. Es que, el contexto al que nos acercamos es ese, y más con esa obsesión en torno a la figura del dron, ya sea para llevar a cabo operaciones contra insurgentes en el exterior o incluso en el interior, como ojo de vigilancia permanente sobre la ciudad, que en colaboración con las cámaras de vigilancia de las calles pues puede desarrollar todo un panóptico intraciudadano, que digamos. Sí, una herramienta también de control interno, pues tremenda, ¿no? Y muy eficaz, muy veloz. Con toda la movilidad que da eso, por supuesto. Claro. Bueno, antes, para desplegar cualquier fuerza policial, pues ya sabemos que tienen que ir en todo caso pues en helicópteros en su momento, pero vamos, normalmente pues en furgonetas, etcétera. Pero claro, un dron te da una capacidad de reacción muy rápida. Sí, y en este caso también es muy curioso porque se produce un fenómeno de difusión de la responsabilidad muy evidente. Es mentira que el dron lo pilote una sola persona. En efecto, quizás a los mandos como tales está una sola persona, pero por ejemplo en el gobierno en los casos de asesinatos selectivos por el gobierno estadounidense, se ve que operan 171 personas a la vez, el mismo dron. Entonces, en el caso que un dron, por ejemplo, el de la policía de Dakota del Norte, se exceda en sus capacidades, ¿a quién se culpa? ¿A cuál de los cientos de personas que está controlando el aparato se culpan? No se puede, es muy complicado. Entonces, es la promesa de la impunidad casi total. Ya. Tantas personas pueden hacer falta para manejar un aparato. Bueno, claro, si tiene que recorrer muchos kilómetros y tienen que hacerle un seguimiento estricto, supongo que, claro, ahí formará parte, ¿no? Desde el que mira el satélite, el que, bueno, no sé cómo funcionará eso, pero igual tú nos lo puedes contar mejor. Pero 170 personas para manejar un aparato parece exagerado, ¿no? Ahora, el pasado jueves, una fuente anónima filtró a The Intercept unos documentos confidenciales sobre las guerras drone. Hasta ahora no sabíamos absolutamente nada de cómo se definían los objetivos y tal. Y filtró unos documentos secretos en los cuales se ve todo el organigrama de personas, de cómo están sentadas incluso en el momento que se produce el impacto. Está el asesor legal, el que decide el punto concreto, el segundo concreto en el que se dispara, está el piloto de sustitución. Hay muchísimas personas. Y en el caso, aunque no hubiera tantas, aunque solo hubiera 50, el caso de la difusión de la responsabilidad existe desde el momento que no se puede delimitar un pequeño grupo como responsable directo de las vulneraciones o atrocidades que produzcan estos aparatos. Claro, en este caso sería pues el ejército en general, la policía en general, ¿no? Claro, es mucho más difícil. Y más en el momento que
se quiere identificar a los que estaban controlando en ese momento el aparato. Es decir, precisamente esto está montado para que sea especialmente difícil acudir a la última persona, a la responsable final, ¿no? Esto está montado para que sea muy, muy complicado para la sociedad civil buscar ciertas responsabilidades en las instituciones. Claro, Enrique, además supongo que bueno, pues la legislación vigente irá muy por detrás también de las posibilidades tecnológicas de estos aparatos, ¿no? Claro, en el caso de España hay cierta ambigüedad porque no hay como una regulación muy cuidada. Parece que va a salir otra, pero a día de hoy, en el caso de la legislación española, lo que se dice es que en principio no se puede volar a nivel individual ningún dron, a no ser que sea en terreno no urbano, con lo cual de momento estamos protegidos parcialmente a nivel de vigilancias individuales dentro de la propia ciudad. Pero claro, las autoridades precisamente se basan en esta ausencia de regulaciones en lo que respecta al uso estatal de los drones para poder utilizarlos como quieran. Ya. Pues veremos también esa legislación de Marras, porque pues va a ser muy importante también a la hora de la defensa, ¿no?, de las libertades y derechos individuales en un futuro. En fin, que hay un montón de apasionantes temas que trata Enric Luján en Drones, Sombras de la Guerra contra el Terror, que, como decíamos, Enrique, está disponible en Virus, ¿no? Y que además yo creo que la gente se lo puede, yo lo tengo aquí, se lo puede descargar tranquilamente porque lo habéis hecho con licencia Creative Commons, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, está tanto en librerías como también en Creative Commons en la propia web de Virus Editorial. Sí, como suele hacer Virus también con algunos de sus trabajos. Y luego, bueno, pues lo tenéis en librerías. No sé sobre qué precio está para quien lo quiera en papel. Creo que son 12 euros. 12 euritos. Bueno, pues todo muy muy económico. Y bueno, pues también le echáis una mano al autor y a la propia editorial. Ya sabéis, las gentes de Virus con los que solemos hablar también de vez en cuando. Enric, muchas gracias por habernos acompañado estos minutitos aquí en Suéltalo Ya, y mucha suerte con lo que hagas, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Adiós. Un saludo.